Hola, el día de hoy les vamos a presentar el tema de la vida y la muerte desde el pensamiento mágico. Nuestros locutores son Sujei Muñoz, Sánchez Contreras, Brian Aguilar. Romina Martínez. Ana Aguilar. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Comenzaremos este podcast hablando sobre el tema de la vida, planteándonos preguntas como ¿qué significa vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿O por qué existimos? Yo pienso que el propósito de la vida es como cuando nosotros nacemos, crecemos, estudiamos el preescolar, concluimos nuestros estudios en la universidad, nos graduamos y conseguimos un trabajo. Pues en realidad yo pienso que nosotros en esta vida nos idealizamos que esa es la vida perfecta, pero en sí nosotros a lo conforme vamos aprendiendo y conociendo nos idealizamos otra idea, las que no sabemos cuál es. Bueno, en parte sí, Sujei. De por sí hay una serie que se llama El Increíble Mundo de Gumball. No sé si lo han visto. En un Por el capítulo lado dice, negativo de la vida no se trata del hay destino, que se trata del analizar viaje la y hacer amigos desigualdad, en el camino. pobreza, La guerra. búsqueda ¿Eso del es la vida? significado En sí, es el hecho de la las vida cosas que le da el sentido a la vida. Pues es que cada quien tiene su punto de vista de qué es la vida. Hay personas que ven la vida como pues como algo malo en sí. Y hay personas que dicen, yo tengo metas, quiero hacerlas y quiero ser alguien en la vida. Pero ¿cómo tú vas a saber que eres alguien en la vida, sabes? Exacto, establecen un punto, algo que no se debe Pues hacer. en parte se supone que eso es lo que venimos a descubrir, cuál es el sentido de nuestra vida. Y como dice mi compañero Chine cuando dijo de lo de la secundaria, de la primaria y todo eso, de que, o sea, literal, es como de que se enfoca tanto en lo que viene que no se enfoca en su presente. Sí, exacto. La sociedad te idealiza a la idea de que eso es lo correcto en esta vida. Pero nadie sabe al final. Exacto, hay que enfocarnos en lo individual, establecer metas por uno mismo. También el sentido de la vida es saber disfrutar de cada pequeña cosa, de lo que uno más está disfrutando, todos los momentos. No solo es tratar de sobrevivir, porque simplemente trabajar, estudiar, también hay que saber pues aceptar la adversidad sobre cada cosa que vas disfrutando. Uh-huh. También está algo de, como muchos dicen, de si tienes todo lo que quieres al momento que lo quieres, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, muchos piensan que, ay, porque no tengo esto, ya se les hace difícil la vida o se les complica la vida por un problemita. Pero ese es el punto, o sea, como les digo y se los vuelvo a repetir, si tienes todo lo que quieres al momento que lo quieres, ¿qué sentido va a tener? Exacto, la vida es como de ponerte, ¿cómo te diría? Ponerte como obstáculos para que la vida tenga el sentido de vivirla. De hecho, el filósofo Martin Heidegger una vez dijo, lo único que acaba con cualquier posibilidad de hacer algo es la muerte. De hecho, en el tema cultural, la muerte ha sido motivo de rituales, relatos y reflexiones. Por ejemplo, los egipcios construyeron pirámides para sus faraones, los griegos escribieron tragedias y las comunidades indígenas celebran el Día de Muertos. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte como la vida nos conecta? Eso está interesante, la verdad, ¿eh? ¿Por qué nos conectaría la vida y la muerte? Porque es parte de la existencia. Bueno, sí, de hecho, a muchos no les gusta hablar sobre la muerte porque le tienen tanto miedo a eso, pero Llegar algún ese es día, el fin. llegar algún día a estar ahí y no saber nada de la existencia de esa persona. Exacto. Y la o sea, verdad hay un conocimiento científico que dice que cuando una persona muere, su cerebro y sus oídos están conectados y pueden proyectar los recuerdos que han vivido en 7 minutos aproximadamente. Ajá, o sea, la muerte en sí es rara porque todos piensan diferente sobre ella, ¿saben? Todos tienen su Punto de su vista. punto de vista de cómo piensan. Hay a veces que piensas de que no, que la muerte es nada más te quedas dormido y no piensas nada. De que luego ves la luz, que no sé qué cosa. Exacto, o sea, y dicen que eso de la luz es la La luz del nacimiento. Ajá, Por ejemplo, exacto. cuando estamos en el hospital, lo primero que ves es una luz. Será la línea de la muerte y la vida.
También en términos generales, pues la muerte puede entenderse como el final del ciclo vital de un ser vivo. Pero dicen que está la teoría sobre que cada alma tiene 13 vidas. Y pues en esas 13 vidas, cuando llegas a la vida 13, pues acabas, vas de la existencia de todos, ¿sabes? Bueno, de hecho, a casi nadie le gusta hablar de eso. Como haz de cuenta si yo te dijera a ti, Sujei, ¿qué harías si yo te dijera que en una semana ya te vas a morir? O sea, no creo que te enfocarías tanto como de cuenta, digamos, la escuela, de que, ay, pues voy a cumplir con todas mis tareas. O sea, vas a vivir cada minuto cada segundo de lo que te resta de vida. Se enfocaría más en la felicidad, más que nada. Sí, porque, pues, igual en algún punto llega la muerte. Sí. Les da tanto miedo eso que... Exacto, ¿por qué tenerle miedo a la ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? No es un misterio, es un hecho biológico. La vida se va a terminar algún día. Sí. Todos vamos a morir en algún día que pase. Exacto, no es algo que debamos temerle. Pero le tienen miedo por saber qué hay más allá de la muerte. Sí, es algo que como le de tienen que, miedo. digamos, como cuando dicen, ay, ¿qué tal si me voy al cielo o al infierno? O sea, ¿de verdad existirá eso? sí, es la pregunta que yo también me hago la mucho. verdad, hay una línea entre el cielo y el infierno que según la Biblia es el limbo. Pero- Entonces es cuando una persona está atorada entre si se va al cielo o al infierno y tiene que atravesar el limbo para poder descubrir cuál es su último lugar para llegar. Pero ya tú estás hablando más en el tema de la religión, cuando realmente, como hay varias creencias, uno nunca sabe lo que realmente es verdad. Pues es cierto porque cada quien tiene su pensamiento sobre qué La habrá muerte. después de la muerte. ¿Qué Pues pasará después? O sea, el cuerpo se queda en la tierra, pero el espíritu se va. O también se puede reencarnar, ¿sabes? ¿O nunca se han preguntado qué pasa antes de nacer o qué pasa después de morir? Pues está conectado. Sí, Exacto. Se supone de que está hecho, conectado. Sí, de hecho hay algo de un tema sobre la reencarnación, no sé si lo han Exacto, sí. escuchado. Sí. Que está también muy interesante ese tema porque te habla sobre de que a dónde te vas después de que te mueres. Que según se supone que según tu cuerpo se muere, pero tu alma sigue viva. Exacto. De hecho, Y la por- filosofía dice que la reencarnación es adquirir un nuevo cuerpo. Sí, de por sí, por eso que dijiste de lo de la luz, de que dicen que cuando te mueres miras la luz y se supone que te tienes que guiar de ella y caminar hacia ella, pero es como la luz del hospital en el momento en el que vas a volver a nacer. En So, otra como vida. digamos la reencarnación en otra vida, en Otro otro cuerpo. cuerpo, pero tu misma Otra alma. persona. De acuerdo a eso, me planteo la pregunta, ¿y si todo en la vida se repitiera infinitamente, cómo viviríamos sabiendo eso? ¿Será cierto? No sé si han presentado o estado en situaciones donde una persona les diga, por ejemplo, que no se siente en su cuerpo, que siente que es otra persona. O cuando estás dormido, que sueñas con que eres otra persona, pero despiertas siendo tú. O Bueno, los déjà vu Sí, también. de hecho hay personas o niños que recuerdan sus vidas pasadas, dónde murieron. De hecho, yo estuve investigando y hay un video que nos habla sobre un niño que recuerda su pasado. A continuación se los presentaré. Yo tengo 30 años, actualmente tengo 2 hijos. Sí. Entonces, uno de mis hijos, a la edad de los 3 años, ahorita tiene 7 años, Sí. pero cuando tenía 3 años y empezaba a hablar solito, ir al baño y demás, Ok. me comentaba a mí y a mi esposa que se sentía muy triste porque extrañaba a sus hermanos, extrañaba mucho a su papá y a su mamá. Entonces yo la primera vez que lo escuché, yo le dije, oye hijo, ven para acá, ¿qué te pasa? Y me dice, es que sabes que estoy muy triste porque extraño a mis papás. Entonces yo dije, bueno. Entonces él entró al kinder y demás al siguiente año y la maestra que tenía me hizo muchas observaciones. Sabe que su hijo pues realmente me dibuja muchas cosas, me dibuja animalitos y me cuenta historias muy raras. Usted hable con él
Entonces mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Habla con él porque me está contando muchas cosas de su papá, de su mamá y de sus hermanos, hasta de sus hijos de él. Ah, caramba. Entonces yo le dije, oye, un día hablé con él, Sí, sí, de sí. 4 años, y le dije, oye, hijo, ven para acá, mira, ven. Y pues obviamente es un niño chiquito, pero me sorprendía la forma en la que me hablaba. Me decía, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, papá, y quiero que mantengas la calma. Ajá. Yo no tengo 4 años. Yo necesito ver a mis papás, los extraño mucho, a mis hermanos. De hecho, extraño mucho a mis hijos también y a mi esposa. Entonces le dije, ¿pero de qué estás hablando, hijo? ¿Quién te ha metido tantas cosas? Y de hecho, por ejemplo, hay caricaturas como Plaza Sésamo y otras caricaturas más para niños. A él no le gustan, él se pone en la ventana y se pone a chillar. Y es una persona muy pequeña en ese tiempo y se ponía como un adulto, vamos, todo deprimido. Entonces lo llevé a un psicólogo, con un psicoanalista, nos metí en una habitación. Entonces mi hijo no quiso hablar, nada más me dijo, ¿sabes qué, papá? Ya a mí en la casa y a mi esposa, ¿saben qué? Yo necesito que me lleven a la dirección que yo les voy a dar. Y le dije, hijo, ¿a dónde es? Me dijo que era la Sierra Fría, eso está en Aguascalientes. De hecho le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si con esto se va a curar mi hijo, y la verdad yo lo llevo. Nos animamos, fuimos, él me daba tal cual detalles. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Sierra Fría es en San José de Gracia, en Calvillo, donde está Aguascalientes. Y me daba detalles donde tal cual. Le dije, mira, hijo, voy a confiar mucho en lo que me estás diciendo. Vamos a animarnos a hacer el viaje, órale. Ajá. Fuimos, llegamos a una casa muy, muy vieja. Él me iba diciendo los recorridos y en dónde había estado él y demás. Y a mí me asustó mucho y a mi esposa ¿Cómo no? también. Mira, papá, yo estaba allí, me decía, mira, ahí conocí, por ejemplo, a mi esposa en tal lugar, así es que es Ay, una Dios sierra, santo. es una sierra, hay muchos árboles, mucha vegetación. Ajá, sí. Entonces ya llegamos y en eso él se baja del carro y se va corriendo a una casa, se ve bastante vieja, de hecho tiene mucho más de 100 años, toca la puerta, sale un señor y me dice, ¿qué necesitan? Y le digo, ¿sabe qué? Discúlpeme, le digo, es que venimos porque mi hijo, le empecé a explicar. Entonces mi hijo me dijo que él había nacido en 1898. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Esta es mi casa, y me jalaba a mí del pantalón y a mi esposa, mira, papá, esta es mi casa. Y yo le dije, oye, hijo, a ver, tranquilo, ya estamos aquí, fueron amables, es gente como de sierra y así de rancho, Sí, sí. gente, pues ahora sí que es muy celosa, muy respetuosa de su lugar. Así, Yo les dije, exactamente, yo les dije, ¿saben qué? Yo no quiero hacer ningún ruido aquí ni demás, yo vengo, pues ahora sí que en paz, traigo a mi hijo y quiero contarles algo, por favor. Entonces la gente me dijo, sí, pásele, no hay problema. Entonces mi hijo empieza a correr dentro de la casa y se busca escondites de la casa que él conocía la cuando sabía, jamás en la vida había pisado ahí, ni yo, ni mi esposa, ni nada. Entonces llegamos, sale una señora muy grande de edad que estaba ahí. Y le empezamos a platicar, le dije, hijo, platícale a la señora. No voy a decir los nombres, por cuestiones de privacidad de estas personas. Sí. La señora dijo, ¿saben qué? Por la descripción le dijo a mi hijo, que tú me estás diciendo, niñito, le dijo la señora grande, prácticamente tú me estás hablando de mi abuelo. O sea, prácticamente como si mi hijo fuera su abuelo. Ajá. Sí. Entonces mi hijo le dijo, mira, papá, me dijo a mí, a mi esposa y a las personas que están ahí, yo les puedo decir qué escondites hay en la casa. Ajá. Como la casa era muy vieja, muy grande, tenían animales, yo les puedo decir dónde yo jugaba con mis hermanos. Dio nombres de personas, señor, y de su papá, cómo había muerto, cuándo murió, fechas, y concordaba que era la misma familia que estaba ahí. O sea, mi hijo vivió ahí, pero en otro cuerpo. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Esto sí está muy crítico esto. Sí, claro. Entonces mi hijo nos dice, ¿saben qué? Yo les voy a decir en dónde yo estoy enterrado, en dónde yo estoy, dónde me enterraron a mí. Sí. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Si hasta ahorita llegamos al lugar, todo ha concordado. La señora grande pues empezó a chillar. Fuimos todos juntos, porque pues la verdad yo no conozco allí.
Esas personas muy amables nos llevaron a donde el lugar exacto con señas, o sea, Sí. mi hijo chico de 4 años y cacho, o sea, y como él pudo, dio la dirección y encontramos, señor, una tumba, muy vieja, con una cruz, de madera muy vieja ya, todo carcomido, muy feo, Sí. y me dijo, papá, aquí yo morí. Oye, aquí estoy enterrado. Sí, yo le dije, no, hijo, tranquilo. De hecho empezó a chillar y decía, ay, yo recuerdo cuando morí aquí, y luego dijo, yo morí en 1926, papá. Ajá. Nació, perdón, ¿en qué año nació? En 1800. 1898. No. Pues sí. De hecho, este caso es una gran prueba de la reencarnación, ya que ¿cómo es posible que un niño de tan solo 4 años sepa eso sin haber tenido otra vida antes de eso? Sí, tan chiquito y recordando su vida pasada. Y no es el único caso, hay bastantes casos, como también hay, ¿cómo se dice eso cuando experimentos y todo eso? Los sueños lúcidos. No. Hay rituales para recordar tu vida pasada. Bueno, también en parte. De hecho, hay un libro que si realmente les interesa este tema, lo pueden leer y está súper interesante porque yo ya llevo casi como la mitad desde que nos dijeron de este tema, me puse a leerlo porque se me hizo muy interesante. Se llama Muchas vidas, muchos maestros, es de Brian Weiss. Y de hecho también hay una película muy interesante que se llama La razón de estar contigo, la cual trata sobre un perro que cuando fallece Ay, yo lloré va con esa naciendo película. de perro en perro y al final se reencuentra con su dueño, pero siempre va muriendo hasta que se vuelve a reencarnar en un perro diferente y al final se encuentra con su dueño finalmente. Sí, pues ese tema es un tema que está muy a fondo, ¿saben? Porque hay demasiados libros sobre eso, porque yo investigué sobre un libro que se llama Lazos de Amor. Es un libro que habla sobre un psicólogo que hace sesiones para que esa persona se encuentre en su vida pasada con su alma gemela. Bueno, de hecho, de por sí el libro que yo les estaba comentando, que Chine me interrumpió, habla sobre igual de que te hipnotizan, pero Ajá. el señor, digamos que era como psicólogo y todo eso, hasta que como que los hipnotizaban como para que se relajaran, hasta que un día con una joven o señora, no me acuerdo la verdad, llegó como que muy al fondo y empezó a hablar de su vida pasada y se enfocó tanto en eso que empezó a hacer varios experimentos con más personas sobre ese tema y está muy interesante la verdad ese libro. Sí, es que ese tema es en sí, Muy interesante. sí, Muy interesante porque es como de que, o sea, todavía es como de que, como que no te la crees. sí, Pues. es muy curioso en sí. Sí, de que cómo te vas a morir, vas a reencarnar en otro cuerpo. Obviamente también dicen eso de que, ay, de que me voy al cielo o al infierno, como ya se los había dicho. Pero realmente, ¿tú crees que con tan solo una vida vas a saber si vas al cielo o al infierno? Exacto. Yo creo que son más como pruebas para ver cuál realmente sería a dónde te irías y si existiera eso, porque realmente uno nunca sabe cuándo, si realmente existe lo de la reencarnación, uno nunca sabe cuándo va a terminar de reencarnar. Igualmente está la película Coco, que es una película muy interesante ya que nos muestra cómo es el mundo de los muertos y qué hay después de la muerte. Bueno, sí, de hecho esta película fue muy famosa, ¿no? Ajá. De hizo muy que famosa se por iba para 2020. a la muerte el niño para tratar de salvar a uno de sus tíos, ¿no? No, era su bisabuelo. Ah, ¿su bisabuelo? Era su bisabuelo. Ay, me equivoqué. Yo creo la verdad que la reencarnación es algo como cada vez una vida más, es ir mejorando entre esas vidas. Una manera de ser responsable entre Y ellas. adquirir el conocimiento y la experiencia de qué vida tuviste. Bueno, sí, Exacto. para como pruebas, digamos, ¿no? Ajá. Ajá, como si no lograste hacer algo en una, poderlo lograr. Es como muchas oportunidades de ser quien quiera ser. Bueno, sí, de hecho, como si no hubieras cumplido con una meta en una vida y por eso te cambian a otra. Exacto. Sí. Y como dijo mi compañero Brian, lo de los sueños lúcidos, que en tus sueños te ves como otra persona.
Y tú te quedas memorizando eso y dices... Y todavía recordarlo después, Ajá, de, exacto. después de haber soñado Bueno, eso. eso sí está como que interesante y cómo es el pensamiento de la persona que lo recuerda. Y es como de que recuerdas tu vida pasada y si te quedas como de que, pero ¿por qué me morí? ¿Por qué pasó esto? Y ¿Por qué recuerdas pasó lo perfectamente otro? ese escenario donde pasó. O cosas de que, ¿por qué hice esto y no lo terminé? Y sí te quedas Ajá. como que choqueado, digamos, ¿no? Y los de Yabu también. Igualmente, un primo a mí me contó de que él estaba soñando y que él se proyectó siendo otra persona. O sea, él se veía como un señor y cuando despertó era él. O sea, es como muy interesante porque es como si estuviera viajando de cuerpo en cuerpo y él perfectamente memorizó el escenario. ¿En qué punto se llegará a mezclar las vidas? A lo mejor hay un punto en la noche donde todos se cambian de cuerpo en la noche y cuando amanece es cuando cambian. Bueno, hecho- de hecho, eso sí es muy interesante lo que acaba de decir Romina, porque sí te quedas con eso de que, ya ves que dicen de lo de los sueños, de que te llevan a tu vida pasada. ¿Cómo uno no va a saber si, que de cuenta en un sueño que yo tengo, digamos que yo estoy soñando, cómo voy a saber si realmente eso ya lo viví o eso lo voy a Y vivir? de hecho está la teoría ¿Te de que quedas? cuando estás dormido tu alma sale de tu cuerpo y va viajando por ahí. ¿Habrá redes de conexión entre los sueños, entre las almas de todos? Que se descarrilan para soñar en otro cuerpo. Ajá, y de hecho, lo de eso de recordar que te dices, ya pasó, esto ya me pasó. O sea, eso es... Es como que Ajá. viajas y luego cuando pases te quedas pensando y esto ya lo viví. Ajá, exacto. O lo de los sueños que se cumplen, ¿no? Si Ah, ya de que exacto. sueñan algo y de repente luego se cumple. Ujú, si los Ajá, sueños y lo si- tienen. Y Sí. también depende del sueño que tengas. Hay veces que puedes soñar cosas diferentes hasta de la muerte. Ujú. A mí me pasó una vez de que yo soñé de que se me caían los dientes. Y pues yo tenía pues mi cuñada tenía pues su padre y al día siguiente él murió. Y pues yo investigué más a fondo porque no fui la única que soñó eso, sino también mi mamá, porque ella me contó. Y pues investigamos hasta que pues llegó la conclusión de que tales sueños significaba esto. Prediciste un suceso. Ajá, un suceso. Y quedamos como en shock al saber de que cuando nos enteramos de que murió así de la nada. De hecho, yo he tenido sueños sobre conocer a personas, o sea, imaginarme a la persona y luego conocerla. Exacto. De hecho, yo tengo una anécdota bastante interesante sobre ese tema, porque una amiga de mi mamá le contó a mi mamá que ella estuvo embarazada, pero su bebé lamentablemente falleció. Y cuando, como al mes o a los 2 meses de que su bebé había muerto, su hermana salió embarazada. Y cuando nació el hijo era muy encariñado con ella. O sea, le decía mamá y todo, y eso que lo visitaba de vez en cuando. O sea, es como si hubiera nacido en el otro cuerpo de la otra persona. ¿Será que están conectados los muertos y los vivos? En sí, es la reencarnación también. El espíritu de ese bebé pudo haber reencarnado. Exactamente. El alma sigue en él. Es en como otro una cuerpo. liberación del cuerpo Y quedó y una entre la transición familia. hacia una forma. Y quedó entre la familia de la señora. Para concluir, la vida, muerte y reencarnación no son respuestas, sino caminos. Caminos que recorremos juntos, buscando siempre entender un poco más. Bueno, esto es todo por nosotros. Muchas gracias. Nos vemos Por en nuestra otro parte sería podcast. todo. Nos vemos. Gracias.